Si deseas entrar en el reino de los cielos, le dijo el maestro Yeshua, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no sabía y tampoco entendía lo que el maestro Yeshua le estaba enseñando. El que no nace de agua y de espíritu, agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa entonces ser lavado con agua? De acuerdo a lo que el Señor está señalando en esta profecía. ¿Qué es ser lavado con agua? ¿Habrá un agua más limpia que la palabra de Dios? No lo hay. La palabra de Dios es esa agua limpia que Ezequiel 36:25 dijo, derramaré. Cuando Pedro está diciendo que somos renacidos de simiente incorruptible, está usando la palabra cera, es decir, semilla. Pedro está señalando que somos renacidos de una semilla incorruptible. Es que para nacer de nuevo se necesita nada más y nada menos que la semilla del Creador. Entonces los que tienen el Espíritu de Dios somos hijos de obediencia, porque es precisamente lo que provoca el Espíritu de Dios en ti, hijo. El Espíritu de Dios en ti, hermano. El Espíritu de Dios en mí, ¿sabe lo que provoca? La obediencia. Obediencia. Shabbat Shalom, bendiciones a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Escrito Está, este podcast en donde el único deseo y anhelo de nuestros corazones es poder estudiar, poder escudriñar y aprender más de la poderosa palabra de nuestro Señor. La verdad es que este espacio, este podcast ha sido de mucha bendición, en donde durante muchos capítulos hemos ido aprendiendo cosas importantísimas a la luz de la palabra del Señor, en donde ha sido Él que nos ha ido enseñando, que nos ha ido instruyendo por medio de su palabra, y el día de hoy no va a ser una excepción. El día de hoy estamos una vez más compartiendo junto a ustedes con el deseo de aprender más de la palabra del Señor. Hace dos capítulos atrás, estaba junto a mí nuestro hermano David Valdebenito compartiendo, que desde aquí le mando un fuerte abrazo y saludo a él. Pero hoy día me acompaña nuestro pastor, quien desde el principio ha estado junto a nosotros, junto a nuestro hermano Edward también, y quiero darle la bienvenida a él para que pueda saludarles, para que pueda saludar a cada hermano, a cada hermana que el día de hoy nos están viendo a través de las pantallas. Pastor, sea muy bienvenido en esta tarde y noche a Escrito Está. Amén, que el Señor te bendiga mucho, hermano Lucas. Quiero saludar a todos mis hermanos que están junto a nosotros a esta hora de la noche. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Es una gran bendición poder compartir este espacio. Hace algunas semanas que no estaba en este lugar, pero hoy el Eterno, el Dios de Israel, me permite y me da la bendición de estar junto a ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar junto a nosotros. Desde acá saludo a toda la congregación Pacto Eterno, especialmente a mis hermanos de acá de Santiago, Templo Quilicura, a Congregación Pacto Eterno allá en Mayor Buratovich, Bahía Blanca, Argentina, Congregación Pacto Eterno en Merlo, Buenos Aires, Argentina, Congregación Pacto Eterno también allá en Viedma, Argentina, que el Eterno les bendiga muchísimo. A mis hermanos también del sur de nuestro país, acá en Pacto Eterno, región del Ñuble, nuestro hermano Rodrigo, nuestro hermano Robert, y a todos nuestros hermanos de aquel lugar, también nuestro hermano José Flores del lugar de San Rafael, que el Señor le bendiga poderosamente, y así a cada uno de mis hermanos que están también acompañándonos esta noche a través de su podcast Escrito Está. Amén, que el Señor le bendiga, pastor. Muchas gracias por estar una vez más junto a nosotros. También invitarles a todos nuestros hermanos, a todos quienes nos ven el día de hoy, que nos ayuden a poder compartir, a que nos ayuden a poder compartir este espacio, este podcast, para que así pueda llegar a muchas más ovejas que necesitan seguir oyendo y escuchando la palabra de nuestro pastor. Que el Señor les bendiga a todos, y para comenzar,
El día de hoy vamos a abordar una de las expresiones tal vez más citadas en la religión, en el cristianismo, pero que tal vez muchos no la entienden y no la comprenden. Y esta frase es el nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir la Escritura? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor cuando es mencionada esta frase, nacer de nuevo? Entendemos que nuestro Señor, nuestro Maestro Yeshua muchas veces la mencionó. Pero ¿qué quiere decir realmente? ¿Qué se entiende hoy o cómo lo percibe hoy las personas, la religión, en cuanto al nacer de nuevo? Algunos dicen que es repetir una oración, es aceptar al Señor en sus corazones, ¿cierto? Es aceptarlo a Él y al aceptarlo a Él estamos naciendo de nuevo. Algunos piensan, y creo que es por donde más se inclinan algunos, es el bautismo. Uno al bautizarse está naciendo de nuevo. Pero el día de hoy, pastor, queremos ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Si bien podemos escuchar muchas opiniones, muchos argumentos que puedan tener tal vez algunos hermanos, y que por cierto siempre lo repetimos, ¿cierto? El anhelo de nuestros corazones no es discutir, no es ir confrontacional a otros, sino que es mostrar lo que la palabra del Señor nos enseña, y contra ella no hay argumento, contra ella no podemos discutir, ¿cierto? Y es por eso que hoy día queremos entender y comprender qué es lo que la palabra nos enseña acerca del nacer de nuevo. ¿Qué enseñó nuestro Mesías Yeshua? ¿Qué es lo que nos dijo Él? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de principio a fin acerca del nacer de nuevo? Y es lo que el día de hoy queremos tratar. Y para ustedes, mis hermanos, que quieren tal vez aprender acerca de este tema, quédese junto a nosotros, porque en este capítulo vamos a descubrir a través de la palabra del Señor qué es el nacer de nuevo, qué es lo que escrito está acerca del nacer de nuevo. Y pastor, para hacer la primera pregunta y para poder abrir este podcast, ¿qué significa realmente el nacer de nuevo según la Escritura? ¿Y por qué tal vez este concepto ha sido tan mal entendido por algunos hoy en la actualidad? ¿Qué es el nacer de nuevo? Bueno, quiero partir señalando que este es un tema muy importante, como todos los que están en la Escritura. Y como usted lo acaba de decir, hermano Lucas, efectivamente, hoy día la mayoría tiene, por decirlo de alguna forma, un concepto distorsionado de lo que es el nuevo nacimiento. Son muchas las personas dentro del universo del mundo cristiano que piensa que el nuevo nacimiento del cual habló nuestro Señor es, como usted lo señalaba, para muchos es una experiencia emocional producida por un encuentro íntimo y personal con el Señor. Existe otro grupo de personas las cuales piensan que el nuevo nacimiento al cual se refiere la Escritura se origina o se lleva a cabo al momento de bautizarse en las aguas. Muchos tienen este concepto. Muchos dicen, no, yo nazco de nuevo cuando me bauticé en las aguas. La verdad que son muchos los que se inclinan por este pensamiento. La verdad que yo no sé, mi querido amigo y hermano que nos escucha en esta noche, cuál sea el concepto que usted tenga acerca del nacer de nuevo. Pero si queremos conocer en profundidad este asunto, hermano Lucas y hermanos que están desde casa, necesariamente debemos ir a las Sagradas Escrituras. Amén, así es. Porque son las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la que tiene toda la verdad. Mi opinión, mi idea, mi concepto es muy respetable como el suyo, pero ante la palabra de Dios, su concepto y mis ideas quedan derrumbadas ante la verdad y el poder de la palabra del Señor. Por eso es que queremos observar lo que realmente a la luz de la Escritura significa el nuevo nacimiento. Quisiera invitarles a ustedes que están desde casa, y hermano Lucas, si usted me puede acompañar, Amén. que viajemos a este relato bíblico donde el Señor conversa con un hombre llamado Nicodemo, y es ahí donde queda plasmada esta expresión dicha por el Señor, que hay que nacer de nuevo. Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Hermano Lucas, por favor, si usted lo puede leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Notemos esta conversación que el Señor tiene con Nicodemo. Aquí vemos precisamente a nuestro maestro Yeshua teniendo una conversación con un personaje importante. Este personaje la Biblia lo llama Nicodemo. La Escritura señala, amados amigos y hermanos, que Nicodemo era un principal de los judíos. Era uno, hermano Lucas, de los 70 ancianos principales dentro del judaísmo de aquellos días. Era uno de los líderes del Sanedrín. Recordemos por un momento que el Sanedrín era el cuerpo de líderes espirituales compuesto por 70 ancianos. Estos 70 ancianos eran los encargados de dictaminar las leyes y las enseñanzas para todo el pueblo del Señor. Ahora, este Nicodemo precisamente era uno de estos 70 ancianos principales. Era un maestro de la Torá. Nicodemo era un maestro de las Escrituras, un líder encargado de enseñar y guiar al pueblo en el camino correcto del Señor. Lo sorprendente de esta escena bíblica y de este relato es que nuestro rabí, nuestro maestro Yeshua, al cruzar las primeras palabras con el maestro Nicodemo, le dice lo siguiente: debes Nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Amén, así es. Estas son las palabras que punzaron hondamente el corazón y el alma de Nicodemo. Si deseas entrar en el reino de los cielos, le dijo el maestro Yeshua, tienes que nacer de nuevo. ¿Saben ustedes que este mensaje, Lucas, causó tremenda confusión? Y estoy seguro que mucho asombro en el maestro Nicodemo. ¿Saben por qué razón? ¿Saben por qué Nicodemo quedó tan asombrado ante esta expresión del Señor al decirle que debe nacer de nuevo? Porque según la enseñanza del judaísmo, de la cual Nicodemo era maestro de maestros, existían varias etapas en la vida en las que se consideraba un nuevo nacimiento. Me explico. Dentro del judaísmo, el mundo, por cierto, al cual pertenecía Nicodemo, existían muchas etapas en la vida donde habían distintos procesos a los cuales ellos llamaban y reconocían como un nuevo nacimiento. Por ejemplo, quiero poner el primer ejemplo que para el mundo donde se desenvolvía Nicodemo en todo el judaísmo era considerado un nuevo nacimiento. De acuerdo al judaísmo existía una ceremonia llamada el Bar Mitzvah. ¿Qué es lo que era el Bar Mitzvah? Bar Mitzvah significa hijos responsables de los mandamientos. Esta era una ceremonia que marcaba la edad de transición entre la infancia, hermano Lucas, y la adolescencia. Escuche bien esto. En el caso de las niñas, era a los 12 años de edad. Y en el caso de los niños, era a sus 13 años. 13 años. Recién ahí, a esta edad, eran considerados dentro del judaísmo como responsables de sus actos, donde pasaban de ser uno más del pueblo y ahora eran responsables delante del Señor de sus actos, de cumplir todos los mandamientos y preceptos del Señor. Es decir, este proceso de transición donde dejaban de ser niños y pasaban a ser responsables de sus actos, se consideraba dentro del judaísmo como un nuevo nacimiento. De hecho, ¿se recuerdan ustedes en la Escritura cuando en una oportunidad nos relata la Biblia que José y Miriam y María llevan al niño Yeshua al templo a la edad de 12 años? Era precisamente lo que estoy citando. Ellos lo llevaron para, ¿cierto?, efectuar el acto del Bar Mitzvah, porque a esa edad era donde el niño dejaba literalmente de ser niño
para convertirse ahora en una persona, ¿cierto?, responsable de sus actos y por sobre todas las cosas responsable para cumplir y guardar lo que está establecido en la ley de Dios. Este cambio, ¿cierto?, de estatus, de transición de niño a responsable, se consideraba dentro del judaísmo como un nuevo nacimiento. Pues bien, esto Nicodemo lo había experimentado a sus 13 años de edad. Él ya había pasado por este proceso de nuevo nacimiento, ya que él había sido declarado a esa edad nacido de nuevo. Sin embargo, ahora él tiene frente a él, frente a sus ojos, al Rabí Yeshua, diciéndole: tienes que nacer de nuevo. Amén. Otro acto que también se considera como un nuevo nacimiento dentro del judaísmo, que por cierto Nicodemo también lo experimentó, es en la vida de las personas cuando contraen el matrimonio. Porque para el judaísmo el contraer matrimonio es considerado como un nuevo nacimiento. ¿Sabes por qué, hermano Lucas? ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque al momento de casarse dejan de ser personas independientes para pasar a una etapa nueva en la vida en compañía de su nuevo cónyuge. Es decir, al contraer matrimonio se cambia de estatus y ese acto de unión matrimonial se considera precisamente dentro del judaísmo como un nuevo nacimiento. Por supuesto que esto Nicodemo también lo había experimentado. ¿Por qué razón? Porque lo acabo de señalar, Nicodemo pertenecía al Sanedrín y nadie que no fuera casado podía pertenecer al Sanedrín. Por lo tanto, Nicodemo seguía sin entender al Señor, ya que sus palabras continuaban resonando en sus oídos y punzantemente resonaban en su corazón: debes nacer de nuevo. Cada vez Nicodemo quedaba con menos argumentos para entender esta enseñanza del Mesías. Existía otro acto por el cual también en el judaísmo se declaraba un nuevo nacimiento. Este acto era conocido como la Brit Milá. Brit Milá para los gentiles. Esto quiere decir que cuando un gentil, una persona no perteneciente al pueblo judío, se convertía al judaísmo, deseaba convertirse al judaísmo por ley, por la ley del judaísmo, debe practicar el rito de la Brit Milá. ¿Qué es la Brit Milá? Es lo que nosotros conocemos como la circuncisión. Es decir, al hacer la circuncisión, se deja de ser gentil para convertirse en un judío por adopción. Este acto de cambio de estatus de gentil a judío, adoptado a través de la circuncisión, se consideraba aún en la actualidad, porque aún en la actualidad se considera dentro del judaísmo como nacer de nuevo. Escuche esto. Nicodemo no necesitaba de este ritual, ya que Nicodemo era un Yehudí, judío de nacimiento. Por lo tanto, sus argumentos y opciones eran cada vez menos para entender al Mesías, porque lo seguía teniendo frente a él, señalando: si deseas entrar al reino, debes nacer de nuevo. Saben, queridos hermanos, cuando vemos todo esto, podemos comprender, y yo puedo ver cuán angustiado se sentía el alma de Nicodemo, porque a pesar de que él había experimentado en el judaísmo todos estos procesos de nuevo nacimiento, Nicodemo seguía teniendo frente a él al juez de Israel diciéndole: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, ante su asombro y lo difícil de la enseñanza del Mesías, Nicodemo le plantea lo siguiente al Señor: ¿acaso debo introducirme nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Saben ustedes que esta expresión nos revela que Nicodemo
Hermano Lucas, Nicodemo no sabía y tampoco entendía Amén. lo que el maestro Yeshua le estaba enseñando. Amén, así es. Y como usted señalaba hace un momento, hermano Lucas, yo siento que hoy es exactamente lo mismo que ocurre en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque yo me doy cuenta y observo que hoy son muy pocos los que entienden qué significa verdaderamente nacer de nuevo. La mayoría hoy día, hermano Lucas, y amigos que están desde casa escuchándonos, se encuentra como Nicodemo. ¿Cómo se encontraba Nicodemo? Entendiendo a su manera o prácticamente sin entender lo que significa el nacer de nuevo. Observemos la respuesta del Señor ante lo que Nicodemo le plantea. Vamos a la Escritura. Juan, capítulo 3, verso 9 y verso 10, por favor, hermano Lucas, si lo puede leer. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Notemos esto. Miren cómo el Señor se expresa ante Nicodemo. Le dice, o mejor dicho, parto señalando lo que Nicodemo le pregunta. Porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Claro. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ujú. ¿Cómo es posible que pueda llevar a cabo esto que tú me estás diciendo de nacer de nuevo? En otras palabras, Nicodemo está manifestando que él no entiende a qué nuevo nacimiento se refiere el Señor. No lo sabe, no lo entiende. Entonces el Señor es aquí donde le responde y le dice, eres rabí, eres maestro de Israel y no sabes esto. Noten lo que le dice el Señor. Eres el maestro que enseña las Escrituras y no sabes lo que es nacer de nuevo. Cuando el Mesías le declaró, eres maestro de Israel y no sabes esto, ¿saben ustedes que con esta expresión, hermano Lucas, el Señor Yeshua está dando por hecho y estaba dando por sentado que Nicodemo esto lo debía saber? Porque por algo le dice, pero ¿cómo si tú eres maestro? Claro. Maestro de las Escrituras. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Notan el tenor de la expresión del maestro Yeshua? Le dice, pero tú debieras saber esto. Porque si tú enseñas, si tú hablas, si tú entregas la Torá, las Escrituras, entonces, ¿cómo no sabes esto? El maestro, como acabo de señalar, está dando por sentado que Nicodemo debía saber esto, por la sencilla razón que las Escrituras, las profecías ya hablaban de este nuevo nacimiento. Porque lo que el Señor le estaba aquí hablando a Nicodemo, hermano Lucas, no era algo que a él se le estaba ocurriendo en el momento. No era algo que él estaba revelándole como una visión nueva o algo nuevo que él estaba manifestando. Y ahí algo que mencionábamos en capítulos anteriores es que el Mesías, si bien vino a cumplir las profecías y todo lo que él habló no era algo nuevo, algo distinto, sino que ya estaba escrito en la Torá, en los profetas, es decir, que al hablar esa vez con Nicodemo, estaba haciéndole entender que lo que él estaba enseñando ese día es algo que ya estaba profetizado, que ya estaba escrito, que él debería conocer en base a la palabra del Señor. Efectivamente, todo lo que enseñó nuestro maestro Yeshua lo enseñó de acuerdo a lo que las profecías ya hablaban acerca de él. Por lo tanto, las profecías ya hablaban de este nuevo nacimiento. Y como Nicodemo era maestro de las Escrituras, él debía haber conocido y debió haber entendido perfectamente este nuevo nacimiento. Sin embargo, Nicodemo No lo sabía. no lo sabía. Notemos lo que dice Juan capítulo 3, verso 5, por favor, acerca de este nuevo nacimiento. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua
y de espíritu, agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Observemos esto, mis queridos hermanos. Yeshua le dijo que este nuevo nacimiento, del cual él está mencionando, consiste en nacer de agua Y del Espíritu. y del Espíritu. Aquí el Señor está dando la base en lo que consiste este nuevo nacimiento: agua y Espíritu. Este nuevo nacimiento del cual está hablando el Maestro de Maestros, como acabo de decir hace un momento, no era algo nuevo que estaba improvisando frente a Nicodemo. No, mis queridos hermanos. Esto era una profecía que estaba establecida en las Escrituras. Los profetas ya habían anunciado con anticipación que el Señor provocaría este nuevo nacimiento. Vamos a la Escritura para observar qué profeta o a través de qué profeta el Señor anuncia este nuevo nacimiento. Vamos al libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al verso 27. Preste atención cómo declara la profecía. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aleluya. Notemos esta profecía de Ezequiel, queridos hermanos. Aquí tenemos dos puntos importantes. Primero, el verso 25 dice: el Señor, porque es el Señor hablando, esparciré sobre vosotros. ¿Qué cosa dijo el Señor? Agua limpia. Agua limpia. Esparciré agua limpia. ¿Se recuerdan de lo que el Señor le habla a Nicodemo? ¿En qué consistía el nacimiento? Agua y espíritu. Y aquí la profecía de Ezequiel está señalando que Dios, el Creador, vendría el tiempo donde Él mismo esparciría, ¿qué cosa? Agua limpia. Agua limpia. Y luego dice: los limpiaré de todas vuestras inmundicias. Y lo segundo, el verso 27 declara categóricamente: pondré mi espíritu en vosotros y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis mandamientos. Amén. Señoras y señores, hermanos y hermanas, amigos que están junto a nosotros en esta noche, hermano Lucas, aquí está la profecía que anunciaba el nuevo nacimiento al que se refería nuestro maestro Yeshua frente a Nicodemo. Porque según esta profecía, el nuevo nacimiento consiste en nacer de agua, agua limpia y del Espíritu. Amén. Porque vuelvo e insisto, el Señor dijo: derramaré agua limpia. Esta agua limpia es lo que el Señor habla: nacer del agua. Y luego dice: y pondré mi espíritu en vosotros, dijo el Señor. Al poner su espíritu, ¿de qué nacimiento me está hablando? Del Espíritu. Del nacimiento del Espíritu, agua y espíritu. Esta profecía el Señor ya la había determinado. Amén. Porque, queridos hermanos, nacer del Espíritu no consiste en otra cosa, sino que el Señor pondrá su espíritu en nosotros y su mismo espíritu, dice la Escritura, provocará que cada uno de nosotros ande en sus mandamientos, como dice el verso 27 del capítulo 36 de Ezequiel, que andemos en sus preceptos y los pongamos por obra. Es decir, será el Espíritu de Dios el que provoque en nosotros que podamos obedecer sus mandamientos. Amén, así es. Nada más que el Espíritu de Dios puede provocar eso.
Amén. en nuestras vidas la obediencia a su palabra. Amén. Qué maravilloso, pastor, entender lo que nos está mostrando y comprender que desde el principio el Señor le está mostrando a Nicodemo algo que él ya debería saber y que ya está profetizado. Y esta profecía que usted leía, ¿cierto?, en Ezequiel, y que juntamente lo conversábamos con nuestro hermano David en capítulos anteriores acerca de esta profecía de que el Señor iba a derramar agua limpia, que Él iba a poner su espíritu dentro de nosotros. Es maravilloso para entender el concepto del nacer de nuevo. Pero queremos ir mucho más allá, queremos comprender en su totalidad qué es el nacer de nuevo, y para eso nace la pregunta: ¿qué es nacer, en este caso, de agua, y qué es nacer también del Espíritu? ¿Tendrá algo que ver o tendrá relación tal vez con el bautismo? Porque automáticamente, al decir la palabra nacer de agua, creo que todos mis hermanos, todos quienes tal vez participan de alguna religión, puede decirse de una manera, al decir nacer de agua, se viene a su mente, a su corazón, el bautismo. Creo que automáticamente lo asocian, lo asociamos, en algún momento también lo asociamos, pero ¿será que tiene relación? ¿Será que tiene que ver con el bautismo al nacer en agua, o con alguna manifestación visible, o tal vez es otra cosa a lo que se refería el maestro, o en este caso la profecía, el nacer de agua, el nacer de espíritu? ¿A qué se refería? ¿Qué es? Bueno, como señalamos al principio, hermano Lucas, hoy día son muchos quienes piensan que el nuevo nacimiento se genera en nosotros al momento de ser bautizado en las aguas, como usted está diciendo. La mayoría asocia el nuevo nacimiento al ser bautizado. Amén. Sin embargo, escuche muy bien esto, por favor. El nuevo nacimiento en nuestras vidas no se genera al momento de ser sumergido en las aguas del bautismo. Escúchelo bien. El nuevo nacimiento al cual el Señor le señaló a Nicodemo que debía nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento no se genera en nosotros al momento de ser sumergidos en las aguas del bautismo. El bautismo es solo un acto de obediencia que confesamos públicamente, producto de ya haber nacido de nuevo. Vuelvo y repito esto. El bautismo es el acto de obediencia en la cual nosotros confesamos de forma pública, producto de ya anteriormente haber nacido de nuevo. Es decir, nosotros no nos bautizamos para nacer de nuevo. No nos bautizamos para nacer de nuevo. Nosotros nos bautizamos porque el nuevo nacimiento ya se generó en nosotros. Voy a repetir nuevamente esa expresión. Nosotros no nos bautizamos para nacer de nuevo. No, querido amigo. Nosotros nos bautizamos porque el nuevo nacimiento ya se efectuó, ya se generó en nuestra vida. Para ello, dejemos que la Escritura nos explique esto con mayor claridad. Vamos a Ezequiel capítulo 36, verso 25, por favor, hermano Lucas. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí la profecía nos enseña que lo primero que debe ocurrir para que se genere este nuevo nacimiento es que el mismo Señor derrame agua limpia sobre nosotros. Amén. Recordemos que Yeshua le dijo a Nicodemo: deben nacer De agua. de agua. Y aquí la profecía de Ezequiel declara que el Señor mismo, porque no es el profeta, el Señor mismo será el que derrame agua limpia. Amén. Y añade, esa agua que Él mismo derramará será el que provoque limpieza y transformación completa en nosotros. Claro, porque va a quitar los ídolos que hay en nuestro corazón y toda la inmundicia. Porque Él dice: quitaré la inmundicia, quitaré los ídolos, los limpiaré. Esta agua que el Señor iba a derramar era la que iba a provocar toda esa limpieza en el hombre. Amén. Ahora, me pregunto y les pregunto, ¿qué significa entonces ser lavado con agua, de acuerdo a lo que el Señor está señalando en esta profecía? ¿Qué es ser lavado con agua? Pues bien, la misma Escritura nos da la respuesta, porque hay que entender la Escritura, porque la Escritura se responde a sí misma. Para comprender la Escritura, debemos comprenderla con la misma Escritura, porque usted puede tener un concepto, una idea. Tú puedes tener un concepto y una idea, Lucas. Yo puedo tener mi propio concepto y mi idea, pero la verdad la encontramos en las Escrituras. Amén. Y la profecía dice que el Señor iba a derramar agua limpia.
Y cuando derramara esa agua limpia iba a generar este nacimiento y nos iba a lavar de todas nuestras inmundicias. Entonces, ¿cuál es esta agua limpia que el Señor dijo que iba a derramar? Vamos a la Escritura. El apóstol Pablo aclara, pero categóricamente, cuál es esa agua limpia que el Señor usa, ¿cierto?, para limpiarnos y generar este nuevo nacimiento. Efesios capítulo 5, verso 24 al verso 26 dice de esta manera: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la Keilah, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vuelve y lea la última parte del verso 26. O el verso 26, vuelva a leerlo, por favor. Para santificarla, Para santificarla, escuche. habiéndola purificado ¿Por qué cosa? en el lavamiento del agua En el lavamiento del agua por la palabra. por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Amén, así es. Notemos esto claro que está enseñando el apóstol Pablo. Porque según Pablo, ¿cómo se genera la limpieza y la purificación con agua en nosotros? Por medio de la palabra del Señor. Por medio de la palabra de Dios. Amén, así es. Es decir, ¿cuál es el agua limpia a la cual se refería la profecía que el Señor iba a derramar? Su palabra. La palabra de Dios. ¿Habrá un agua más limpia que la palabra de Dios? No, no lo hay. La palabra de Dios es esa agua limpia que Ezequiel 36, 25 dijo: derramaré. Porque vuelvo, reitero, no lo dijo el profeta, lo dijo Dios mismo. Derramaré agua limpia. Y cuando derrame esa agua limpia, seréis limpios, seréis santificados de todas vuestras inmundicias. Amén, así Y aquí el apóstol Pablo nos está señalando en Efesios capítulo 5, verso 26, que esa agua limpia es la palabra de Dios. la palabra de Dios. Claro, mis queridos hermanos, porque la palabra del Señor es el agua limpia que nuestro Señor derrama en nuestra vida, generando la limpieza y provocando la purificación del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Amén. Es por esta misma razón que un día nuestro Mesías Yeshua, hablando con sus discípulos, dijo lo siguiente en Juan capítulo 15, verso 2 y verso 3. Preste atención como dice la Escritura. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Vosotros estáis qué cosa dijo el Señor? Limpios. Estáis limpios. ¿Qué los limpia? La palabra del Por la palabra que os he hablado, dijo el Señor. Es decir, queridos hermanos, es el poder, escuche bien esto, es el poder de la palabra de Dios la que nos limpia y regenera, provocando en nosotros un nuevo nacimiento. Amén. Porque la palabra, cuando llega a nuestras vidas, nos impacta y nos empuja al arrepentimiento. Amén. Es la palabra de Dios la que nos impulsa, ¿sabe qué? A volvernos a la obediencia al Señor y la obediencia a sus mandamientos. Es el mismo impacto de la palabra y el nuevo nacimiento por la palabra de Dios la que nos mueve a realizar un acto que es de obediencia. ¿Sabe cuál es este acto de obediencia que nos mueve el impacto de la palabra al generar el nuevo nacimiento? Porque ese nuevo nacimiento se genera por el impacto de la palabra. Y cuando viene el impacto, el agua limpia que el Señor derrama, porque la palabra es esa agua limpia, hermanos, que nos santifica y nos purifica, generando ese nuevo nacimiento en nosotros. Cuando llega ese impacto de ese nuevo nacimiento, es ese acto que nos empuja a la obediencia. ¿Sabe de qué? Del bautismo. Por eso que nosotros nos bautizamos no para nacer de nuevo, porque el agua limpia que genera el nuevo nacimiento es la palabra, y cuando la palabra llega a nosotros, nos impacta, nos hace nacer de nuevo, entonces es la misma palabra la que nos empuja al acto de obediencia, el cual es el bautismo. el bautismo.
Porque reitero esto, queridos hermanos, el bautismo es el acto público que nosotros hacemos manifestando el arrepentimiento provocado por el lavamiento y nacimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros practicamos el bautismo, lo que hacemos, hermano Lucas, no es otra cosa, sino confirmar el lavamiento que se genera en nosotros por la palabra de Dios. Amén. Porque como dije hace un momento, nosotros no nos bautizamos en agua para nacer de nuevo. No nos bautizamos para nacer de nuevo. Nosotros nos bautizamos porque el agua que el Señor derramó en nuestras vidas ya nos hizo nacer de nuevo. Porque reitero, el agua limpia que provoca el nuevo nacimiento en nosotros, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el agua limpia? Palabra. Es la palabra del Señor. Amén. Es la palabra de nuestro Dios. ¿Saben ustedes que así, hermano Lucas, así lo entendían nuestros hermanos apóstoles? Nuestros hermanos apóstoles entendían esto. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22 y verso 23. Léalo, por favor, hermano Lucas. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Mire, ponga énfasis en el verso 23. Preste atención a lo que dice 1 de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Notemos esto. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro confirma que el nuevo nacimiento, el cual él llama renacidos, porque dice somos renacidos. Pedro dice que es por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dijo Pablo, es el agua limpia que derrama el Padre Eterno sobre nosotros, Amén. generando el nuevo nacimiento. Amén. Pedro así lo dice en el verso 23. Somos renacidos, ¿por qué cosa? Por la palabra. Por la palabra de Dios. Amén. Los apóstoles sabían y todos ellos comprendían y así lo predicaban, que el nuevo nacimiento, ¿cómo se genera? Por medio de su palabra. Por medio de la palabra de Dios. Amén. Ahora escuche esto, porque es interesante, hermano Lucas. Pedro aquí dice y usa esta expresión, somos renacidos. Y luego dice, no de simiente corruptible. Vuelva a leer el verso 23, por favor, hermano Lucas. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. De una simiente incorruptible. Escuche esto, por favor. La palabra simiente, usada aquí por el apóstol Pedro, es la palabra hebrea cera. Y lo digo así porque es con Z. Cera con Z. Es la palabra cera. ¿Saben ustedes lo que significa cera? ¿Sabes tú, Lucas, lo que significa cera? ¿Sabes lo que significa cera? Cera significa semilla. Semilla. Es decir, cuando Pedro está diciendo que somos renacidos de simiente incorruptible, está usando la palabra cera, es decir, semilla. Pedro está señalando que somos renacidos de una semilla incorruptible. Amén. Una semilla incorruptible. En otras palabras, lo que Pedro está enseñando aquí es que para nacer de nuevo se necesita nada más y nada menos que la semilla del Creador. ¿Cómo se puede nacer si no está la semilla que genera la vida? La única forma de volver a nacer, de volver a la vida, de nacer de nuevo, es por medio de la semilla que da vida. Amén, así es. Por eso que aquí el apóstol Pedro está diciendo que somos renacidos, ¿cierto? De simiente, ese término simiente del hebreo cera, que significa semilla, es decir, somos renacidos de la semilla incorruptible. ¿Cuál es esa semilla incorruptible?
¿Cuál es la semilla, única semilla incorruptible? Quiero que vamos al libro de Génesis capítulo 1 para que podamos entender este concepto. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 11. Mire cómo dice la Escritura. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Notemos esto. Aquí la Escritura nos muestra el mecanismo que el Creador establece para la reproducción. Amén, así es. Dios dejó establecida una ley, la ley de la reproducción. Y esta ley que Dios dejó establecida para la reproducción es la semilla. Amén. ¿Sabía usted eso? Me imagino que sí. Dios dejó una ley establecida desde el principio, tanto para los animales como para las plantas, para la naturaleza, incluso para nosotros los seres humanos. Amén. Esta ley que dejó el Señor establecida para la reproducción fue la semilla, cera, simiente. Porque la semilla, queridos hermanos, es el componente esencial que el Creador dejó en las plantas para poder reproducirse. ¿Saben ustedes que la semilla tiene toda la información genética necesaria para poder producir una planta o también producir un árbol que a su vez, cuando madure, cuando crezca y produzca fruto, producirá una planta o un árbol exactamente igual a sus antecesores? Bíblicamente hablando, cada hombre, cada ser humano posee cera, posee una semilla. Los hombres, los humanos poseemos, el Señor nos dotó en nuestro interior con cera, con una semilla. Porque este es el mecanismo que el Creador determinó por el cual el ser humano, tal como las plantas y como los animales, también se reproducen. Pues bien, de esta misma forma es como el Creador hace nacer de nuevo a sus criaturas. Este es el mismo mecanismo que Dios utiliza para hacer nacer nuevamente a sus criaturas a través de su simiente, de su propia semilla. Porque para volver a dar vida el Señor tiene que poner su semilla. Claro, porque el Creador tiene su propia semilla. Y sabe, hermano Lucas, que cuando el Señor habla de esas magistrales parábolas, Amén, así es. Él enseña en una parábola, que es la parábola del sembrador, algo maravilloso, porque ahí nos muestra que Él tiene una semilla. Amén. Y esta semilla es gloriosa. Y esta es la semilla que Él usa para germinar, para procrear, para volver a dar vida, para generar el nuevo nacimiento. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, verso 9 al 11, porque ahí el Señor nos muestra la parábola del sembrador y en ella nos muestra cuál es la semilla que Él tiene. Lucas 8, del verso 9 al verso 11. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lea la última parte, por favor. Esta es, pues, la parábola, refiriéndose a la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla que Dios usa? ¿Se da cuenta que Dios tiene una semilla? La semilla es la palabra de Dios. Amén, así es. Esa es la semilla que Dios tiene. Y cuando Él siembra esta semilla la siembra y ¿cierto? La pone con agua, porque Él derrama agua. Y cuando usted a una semilla le derrama agua, la semilla comienza a germinar. Amén. La semilla comienza a provocar vida. Notemos esto, queridos hermanos.
Aquí vemos la Escritura que es muy categórica al decir que la semilla de Dios es su palabra. Amén, así es. Es la palabra de Dios. Por eso que cuando el Señor nos envía a nosotros su palabra, lo que realmente pone en usted y en mí, ¿sabe lo que es? Cuando Él envía su palabra, ¿sabe lo que está poniendo en nosotros? Literalmente Él está poniendo su semilla, su cera. Está introduciendo su semilla en nosotros. Y es esta semilla la que produce vida y genera en nosotros el nuevo nacimiento. Amén. Porque si no hay semilla de Dios en nosotros, hermano Lucas, es imposible que exista el nuevo nacimiento. Por eso que señalo que el bautismo no es el que genera el nuevo nacimiento. El bautismo es simplemente el acto público de obediencia, producto de ya el Señor haber puesto esa semilla en nosotros, porque esa semilla que es la palabra de Dios es la que provoca el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Se lo explico aún más claro. Vamos a Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Presta atención como dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Notemos esto. Esta Escritura declara de forma contundente que los hijos de Dios son aquellos que son engendrados por Él. Amén. Los hijos de Dios son solo aquellos que Él, el mismo Señor, engendra. Ahora escuche esto. Nadie, absolutamente nadie, que no sea engendrado por Dios puede ser su hijo. Porque solo los que Él ha engendrado, porque aquí dice, no son engendrados por hombre ni por voluntad de carne, sino que son engendrados De Dios. por Dios, Dios los engendra. Por eso señalo que nadie que no sea engendrado por Dios puede ser su hijo. La pregunta es, Lucas, hermanos, ¿cómo nos engendra Dios? ¿Qué hace el Creador para engendrar a sus hijos? Cuando Él pone su semilla, escuche esto, ¿y la semilla qué es lo que es? Su palabra. La palabra, cuando Él pone su semilla, que es la palabra, es ahí entonces cuando se provoca el milagro, porque es a través de la semilla de su palabra que Él nos fecunda en nosotros por medio de su palabra, y es en ese instante donde nos engendra y provoca en nuestras vidas lo que Él llama el nuevo nacimiento. Es decir, es por la semilla de su palabra que somos engendrados y volvemos a nacer. Amén. Esto es maravilloso. Amén. Porque para volver a nacer hay que ser engendrados por el Señor. Y la única manera que el Señor nos engendre es poniendo su semilla, su cera, su esperma, su ADN, su esencia. Y esa esperma, ese ADN, esa semilla no es otra cosa sino la bendita, gloriosa y poderosa palabra de Elohim. Por eso que el mismo Señor dijo a través del profeta, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que antes hará lo que yo quiera y a quien yo la envíe. Amén, así es. Porque Él sabe a quién le envía la palabra. Amén. Él sabe para qué la envía y a quién se la envía. Cuando Él la envía, ¿sabe lo que está haciendo? Está enviando su semilla. Y cuando Él pone la semilla, es ahí donde nos engendra. Y cuando nos engendra por medio de la palabra, es cuando se genera El nuevo nacimiento. el nuevo nacimiento. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Así es. Saben, los apóstoles sabían perfectamente esto, hermano Lucas. No solo Pedro, no solo Pablo. Mire, Santiago, Jacobo,
capítulo 1, verso 18. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 18. Mire cómo dice la Escritura. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad. Por la palabra, nos hace nacer por la palabra, no es por el bautismo, por la palabra, Amén, de verdad. para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí tenemos al apóstol Santiago enseñando lo mismo que enseñó Pedro. Pedro dice que somos renacidos por la palabra. Y lo mismo que enseñó Pablo en Efesios capítulo 5, cuando dice que somos limpiados con agua limpia por medio de la palabra. Amén. El Señor, según lo que los apóstoles enseñan, nos hace nacer de nuevo, primero, como dice Santiago acá en el capítulo 1, verso 18, de su voluntad. Es decir, el nacer de nuevo, hermano Lucas y queridos hermanos, es simplemente voluntad del Señor. Amén. Esto quiere decir que Él, solo Él puede decidir en quién pone su semilla. Solo Él determina a quién hace nacer de nuevo y a quién no. Por eso que en el bautismo es imposible que se nazca de nuevo, porque el bautismo, ¿quién lo acepta? ¿Quién decide bautizarse y quién no decide bautizarse? Uno, la persona. El hombre. Claro. Es el hombre el que decide dar ese paso importante, porque entre paréntesis no estoy señalando y no estoy enseñando y no estoy diciendo, y lo quiero decir mirando a la cámara y de forma categórica, no estoy diciendo que el bautismo no sea importante, porque en otro momento vamos a tener un tema de conversación donde explicaré realmente la importancia, el valor que tiene el bautismo. Amén. Pero estoy enseñando aquí, a la luz de la Escritura, que no es el bautismo el que genera el nuevo nacimiento, porque el bautismo es un acto, cierto, de obediencia pública, donde nosotros aceptamos bautizarnos o no bautizarnos. Pero el nacer de nuevo no depende de nosotros. Amén, así es. El que tú nazcas de nuevo, el que yo nazca de nuevo, no depende de mi voluntad, no depende de que yo quiera, no depende de que yo lo desee, no depende de que yo lo anhele. El nuevo nacimiento es, como dice Santiago, de su voluntad, es voluntad del Padre, es cuando Él lo desea, es cuando Él envía la semilla, es cuando Él nos engendra, es cuando Él lo determina, es cuando Él decide, porque todo se hace bajo su perfecta y absoluta voluntad, hermanos. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Vale emocionarse, ¿no? Por supuesto que vale emocionarse. Ahora, Santiago está señalando aquí que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que nosotros seamos primicias de sus criaturas. Porque como hemos señalado, el nacer de nuevo, mis queridos hermanos, no es una emoción, tampoco es una experiencia exterior, sino que el nacer de nuevo es una transformación interior provocada por la semilla de la palabra de Dios sembrada en nuestras vidas. Qué maravilloso, pastor, lo que podemos entender por medio de su palabra. Comprender que es su palabra, es esta palabra, esta semilla, la que nos hace nacer de nuevo. Como usted lo decía, no depende de nosotros, no es una decisión que nosotros podamos tomar, sino que es voluntad del Padre. Él es quien planta la semilla y justo hace unos días estudiábamos junto a los jóvenes acerca de esta parábola, la importancia de esta parábola que el Señor enseña, que la semilla es su palabra y la semilla cae en distintas tierras. En muchas tierras la semilla no dio fruto, pero en otras, en la buena tierra sí da fruto, ahí entendiendo y comprendiendo lo que el Señor enseña, de que sus hijos dan fruto, que es la palabra del Señor. Ahora, en base a eso mismo, en base a lo que usted nos enseña, que el agua limpia que Él iba a derramar, ¿cierto? Como lo dice la profecía, va totalmente ligado con lo que el Señor le dice a Nicodemo, que necesitamos nacer de agua. Está la palabra del Señor, entendemos que esa agua es su palabra. Ahora,
nace la siguiente pregunta: ¿cuál es el fruto? Porque la semilla da un fruto. ¿Cuál es el fruto o la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo? ¿Cómo puedo decir yo o percibirme a mí mismo que he nacido de nuevo o que alguien ha nacido de nuevo? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo podemos verlo por medio de la palabra del Señor, ese nuevo nacimiento? Bueno, la respuesta para su pregunta, hermano Lucas, es muy simple. Porque la evidencia clara, la evidencia visible de una persona que ha nacido de nuevo es nada más y nada menos que un corazón obediente a la palabra de Dios. Creo que esta es la evidencia más clara que puede manifestar a alguien que ha nacido de nuevo. Amén. Ahora, esto tiene estrecha relación con el nacimiento que el Señor le habla a Nicodemo. Recordemos que el Señor le habla a Nicodemo y le dice que debes nacer de agua y también debes nacer del Espíritu. Amén. Acabamos de ver a la luz de la Escritura que nacer de agua es ser renacidos por la palabra de nuestro Dios que vive y reina para siempre. Pero el nacer del Espíritu, ¿qué es nacer del Espíritu? Porque aquí vemos cuál es el fruto que alguien manifiesta al ser o al nacer de nuevo. Vamos a Ezequiel capítulo 36 para responderle por la Escritura. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Miren cómo dice la Escritura. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Notemos esto. Los que no han nacido de nuevo, como dice esta escritura que acabamos de leer, son aquellos que no tienen un corazón de carne, sino que tienen el corazón de piedra. Porque el nuevo nacimiento que el Señor está señalando consiste en quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Por lo tanto, los que no han nacido de nuevo son aquellos que todavía tienen un corazón de piedra, su corazón duro, un corazón rebelde a la palabra de Dios, un corazón rebelde a sus mandamientos, un corazón insensible a todo lo que tiene que ver con el Señor. Amén. Pero la promesa de nuestro Creador a través de esta profecía es que al nacer de nuevo, Él dará un nuevo corazón. Amén, así es. Un corazón sensible a su palabra, un corazón sensible a sus mandamientos. Porque cuando el Señor quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, lo primero que provoca en nosotros es que nuestro corazón se mueva, ¿sabe a qué? A la obediencia, Amén. a obedecerlo a Él, a guardar sus mandamientos, a guardar lo que está establecido en su palabra. Ahora, según lo que la profecía dice, ¿cómo el Señor haría posible esto? ¿Cómo haría posible que el corazón de piedra se transforme en un corazón de carne? Vamos a la Escritura para ver cómo el Señor haría posible esto. Ezequiel capítulo 11, verso 19 y verso 20, dice así la Escritura. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Notemos esto. El Creador promete darnos un nuevo corazón. El Señor promete quitar el corazón duro, el corazón rebelde, ese corazón insensible, y poner un corazón dócil. Amén, así es. Y obediente para convertirnos en su pueblo y transformarse Él en nuestro Dios. Así lo dice el profeta. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que provoca todo esto? ¿Quién provoca que nuestro corazón sea transformado y cambiado? ¿Quién es el que provoca que nuestro corazón se vuelva en obediencia a los mandamientos? Porque así lo dice la profecía. Haré que anden en mis estatutos, en mis mandamientos, en mi ordenanza.
¿Quién es el que provoca eso en ti? Porque nuestro corazón, por naturaleza, como dice Jeremías, es engañoso. Amén, así Nuestro es. corazón es rebelde. Nuestro corazón siempre tiende a alejarse. Recuerden que nuestro propio Mesías Yeshua dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las maledicencias, las palabras, la ira. Todas esas cosas negativas salen del corazón. Amén. ¿Qué corazón? Ese corazón de piedra. Ese corazón que no ha nacido de nuevo. Pero el Señor está diciendo que cuando venga ese nuevo nacimiento, algo iba a provocar en nosotros que el corazón se volviera a la obediencia. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo único que provoca en nosotros que el corazón cambie, se transforme y vuelva a la obediencia? Vamos a Ezequiel 36, 27, porque ahí la palabra nos muestra qué es lo que provoca que tu corazón y mi corazón se vuelva a la obediencia. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Notemos cómo el Señor dijo, ¿pondré qué cosa? Mi espíritu. Mi espíritu en vosotros. Amén, así es. Es el espíritu de Dios. Es el ruaj, el soplo del Altísimo, el soplo del Omnipotente. Es el espíritu de Dios en nosotros. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando el Señor pone su espíritu en nuestras vidas, es en ese preciso momento donde Él quita el corazón de piedra Amén. y lo transforma en un corazón de carne. Amén. Es su espíritu en nosotros el que cambia el corazón a un corazón sensible, porque es su espíritu el que nos mueve a obedecer sus mandamientos. Quien no tenga el espíritu de Dios, imposible que guarde y obedezca sus mandamientos. Amén, así es. Porque lo único que nos mueve el corazón a la obediencia de su palabra, de sus estatutos, de sus mandamientos, de su ley bendita, es solamente el Espíritu de Dios en nosotros. Mire cómo el apóstol Pablo explica esto en Romanos capítulo 8, verso 14, referente a que el Espíritu de Dios es aquel que nos mueve a la obediencia. Romanos 8, verso 14, como dice la Escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Según el apóstol Pablo, nos está señalando que solo los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y note el contraste que en otra escritura Pablo habla acerca de los hijos de desobediencia. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero mire cómo dice Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera ¿en qué? En los hijos de desobediencia. O sea que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Amén. Pero existe otro espíritu que opera en los hijos de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Amén. Pero aquí en Efesios 2 nos está diciendo que hay un espíritu que opera, que se mueve, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Notemos cómo Pablo dice que los que tienen el espíritu del príncipe de la potestad del aire, ese no es otro sino el adversario, Hasatán, los que tienen el espíritu de este ser, son llamados hijos de desobediencia. Porque todo aquel que no tenga el espíritu de Dios es hijo de desobediencia. Y si los que no tienen el espíritu de Dios son los hijos de desobediencia, entonces yo me pregunto, nosotros, los que sí tenemos el espíritu de Dios, entonces ¿qué somos? Hijos de obediencia. Hijos de obediencia. ¿Logra entender el contraste que Pablo está haciendo? Amén. Si los hijos de desobediencia son aquellos que tienen el espíritu del malo,
Entonces los que tienen el Espíritu de Dios somos hijos de obediencia. Amén. Porque es precisamente lo que provoca el Espíritu de Dios en ti, hijo. El Espíritu de Dios en ti, hermano. El Espíritu de Dios en mí, ¿sabe lo que provoca? La obediencia. Obediencia. Amén, así es. Nos empuja a la obediencia. Por eso que Ezequiel 36, 27 dice, pondré mi espíritu en vosotros y haré. ¿Quién dijo eso? El Señor. Haré. Él hará. ¿Quién? El Espíritu provocará. ¿Qué? ¿Qué va a provocar? Que hables en lengua, que saltes solamente. Esas son manifestaciones del Espíritu. Que sientas emoción. Claro, que sientas gozo. Esa es parte, ¿cierto?, de fruto del Espíritu. Pero Él dice que el Espíritu lo que va a provocar, dice, haré que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos, en mis preceptos y que los pongas por obra. Amén, así es. Bendito es el Señor. Amén. Porque esto es lo que provoca el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ser obediente. Provoca tener un corazón de carne sensible a la palabra de Dios y sus ordenanzas. Es por eso, querido hermano, que quien no tenga el Espíritu de Dios no puede obedecer al Señor. Quien no tenga el Espíritu Santo no puede guardar los mandamientos del Creador. Hoy día, en la generación actual que nos encontramos, existen muchos que piensan que andar en el Espíritu, ustedes lo enseñaban hace unos días, es simplemente hablar en lenguas, es manifestaciones externas de gozo y de alegría, cuando debemos entender que el hablar en lenguas es solo uno de los 9 dones que enumera y explica Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Amén. Es un don. ¿Creemos en ese don? Por supuesto. Amén. Por supuesto que creemos en el don de hablar en lenguas. Por supuesto que creemos en los dones que trae el Espíritu de Dios, los cuales son gozo. Por eso es que cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida sentimos gozo, sentimos alegría, sentimos paz, benignidad, templanza, amor, Amén. shalom, paz. Amén. Sin embargo, andar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, no es otra cosa sino andar y vivir en obediencia a los mandamientos del Creador. Esta es la razón por la cual el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 5, y volvemos al relato de Nicodemo. Juan 3, 5. Respondiendo Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, ¿quién no nace de nuevo? ¿Quién no sea limpio por la palabra del Señor? ¿Y quién no ande en el Espíritu? Es decir, quien no ande en obediencia a la palabra del Señor, no puede entrar al reino de Dios. Amén. No se puede. Nacer de agua, ya lo vimos. Amén. ¿Qué es lo que es? Ser limpiados por la palabra. La palabra de Dios sembrada. Nacer de agua es la semilla de Dios puesta en nosotros. ¿Y cuál es la semilla? Su palabra. La palabra nos engendra, la palabra nos da vida, la palabra nos vuelve a la vida. Amén. Es la palabra la que genera el nuevo nacimiento. Y nacer del Espíritu es cuando Él pone su Espíritu en nosotros, cuando Él lo envía. Por eso que cuando Juan capítulo 7, en el último gran día de la fiesta, verso 37 en adelante, Yeshua dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego en el verso 38 dice, y esto lo dijo por el Espíritu que habían de recibir. Amén. Porque el Espíritu se recibe. El Espíritu lo entrega a Dios. Lo mismo que el nuevo nacimiento. Esto es una prerrogativa exclusiva del Creador. Por más que yo lo quiera, por más que yo lo desee, si Él no envía su Espíritu, ¿qué podemos hacer? Nada, sería imposible. El único que lo puede otorgar es Él. Por eso dice, pondré mi Espíritu. Cuando Él envía su Espíritu, entonces Él nos hace nacer del Espíritu. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Es andar en obediencia. Amén. Porque dice, haré que guardéis mis estatutos, mis mandamientos, mis preceptos y que los pongan por obra. Andar en el Espíritu es andar en obediencia.
Andar en el Espíritu es obedecer lo que el Padre enseña. Andar en el Espíritu es poner en práctica lo que Él nos muestra en sus mandamientos. Porque Yeshua dijo en Juan 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero de Juan capítulo 3 dicen, esto se conocen los hijos de Dios, en que guarden sus mandamientos. Y sus mandamientos, primera de Juan capítulo 5, y sus mandamientos no son gravosos. En esto se conocen los que realmente andan en el Espíritu, aquellos que en su corazón tienen el deseo de guardar y obedecer Amén. su palabra. No lo que te dice un pastor, no lo que te dice tu institución, no defender la doctrina que tu institución por años te ha sembrado en el corazón. No, andar en el Espíritu es obedecer su palabra. ¿Y qué es su palabra? Recuerda que Yeshua dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La palabra que sale de la boca de Dios es la que Él estableció, sus mandamientos. Eso que escribió en las tablas de la ley con su propio dedo. Esa no es la ley de los judíos, la ley de un pueblo, es la ley de Dios, es la Torá, los mandamientos del Creador que Él le entrega a su pueblo, a sus hijos, sus mandamientos. Andar en el Espíritu es vivir en obediencia a ella. Y Yeshua dijo que el que no nace de agua y de Espíritu No puede entrar. no puede entrar al reino. Amén. No puede. Por esta misma razón, el mismo Mesías, mire lo que enseña en Mateo 7:21. Por eso que él dijo también esto, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Te acuerdas cuando el Señor le enseña a orar a los suyos? Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase Tu voluntad tu voluntad, así como se hace en el cielo, sea también hecha. en la tierra. ¿Qué quiso decir ahí el maestro? En el cielo, ¿qué es lo único que se hace o se practica? La voluntad de Dios. En el cielo no se hace otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has tenido esta expresión? Que sea la voluntad de Dios. Vas a ver un trabajo y dice, que sea la voluntad de Dios. ¿Tienes algún problema? Que sea la voluntad de Dios. ¿Qué es realmente la voluntad de Dios? Yeshua aquí lo está enseñando. En el cielo lo único que se ejecuta es La voluntad de Dios. la voluntad de Dios. Es más, en una oportunidad, un ser junto a un grupo enorme de seres espirituales fueron lanzados del reino celestial. ¿Por qué razón? Porque no obedecieron la voluntad de Dios. Porque no obedecieron y quebrantaron la voluntad de Dios. Amén. Esto quiere decir que la voluntad de Dios está establecida. Amén, así es. La voluntad de Dios no es algo ambiguo. La voluntad de Dios no es algo cambiante. La voluntad de Dios no es algo que va cambiando con el correr del tiempo de los días. La voluntad de Dios está establecida desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad, porque la voluntad de Dios es su palabra, es su ley. Y esa ley, que hoy día muchos piensan y creen que ya pasó de moda, que ya no es para este tiempo, esa ley es eterna. El propio Mesías Yeshua dijo, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Saben por qué Hasatán y los demonios fueron lanzados? Porque ellos en el cielo no estuvieron dispuestos, ¿sabe qué? A ejecutar la voluntad del Creador. Porque allá en el cielo no puede habitar nadie que no esté dispuesto a obedecer la voluntad del Señor. Por eso que Yeshua, cuando le está hablando ahora a los que están aquí en la tierra, no el que me dice Señor, Señor, entrará, porque allá, ¿quiénes son los que pueden entrar? Solo los que hacen la voluntad. Solo los que hacen la voluntad del Padre. Amén. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? Tú me vas a decir, sí, yo voy a la iglesia todos los días, sí, yo oro, sí, yo canto, sí, yo adoro al Señor. Bien, haces muy bien, eso es muy bueno, la oración, estar en los cultos, congregarse con los hermanos, pero ¿qué es hacer verdaderamente la voluntad? Hacer la voluntad de Dios es mucho más que eso. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que está establecido en su palabra, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos. ¿Conoces los mandamientos? ¿Conoces los estatutos? ¿Conoces los preceptos del Señor?
Él tiene estatutos, tiene mandamientos, tiene decretos. ¿Los conoces? Necesitas entonces conocer y hacer la voluntad del Señor, porque para entrar al reino solo pueden hacerlo los que hacen la voluntad de Dios. Incluso ahí en ese mismo versículo que leíamos, pastor, después muchos van a decirle aquel día, Señor, pero si profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y después el Señor responde y dice, no os conocí, no os conozco, porque son hacedores de maldad. Y cuando vamos al original de este versículo, dice transgresores de mi ley o transgresores de mi Torá, es decir, que ahí es congruente con lo que usted enseña, que el hacer la voluntad de Dios es hacer su voluntad, es obedecer su palabra, no transgredir los mandamientos de Dios, porque si yo transgredo la palabra, estoy haciéndome un hacedor de maldad, transgresor de la ley, en pocas palabras. Efectivamente. Hoy día veo muchos predicadores desde los púlpitos diciendo que aman la palabra de Dios, que siguen la palabra de Dios, que lo único que enseñan es la palabra de Dios, pero ¿qué es la palabra de Dios? Sus mandamientos, Amén. sus estatutos, Amén. sus leyes, lo que Él escribió con su propio dedo. Esa ley es inquebrantable. Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, verso 17, no piensen que yo he venido a quebrantar la ley. Yo no vine a quebrantarla. Yo vine, dijo el Señor, a fortalecerla, porque hasta que pase el cielo y hasta que pase la tierra, ni una yud pasará hasta que todo se cumpla. Es decir, el Señor dejó como testigo el cielo y dejó como testigo la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras esté el cielo y mientras esté la tierra, ninguna palabra pasará de lo que está escrito. ¿Está el cielo todavía? Amén, así es. ¿Está la tierra todavía? Sí. Entonces, ¿cómo a usted y a mí se nos puede ocurrir pensar que ya su ley, que ya su palabra no está vigente? Su palabra está vigente. Amén. Y todos los que hacen su voluntad son los que entrarán al reino. Por eso que alguien que no obedece los mandamientos del Señor, alguien que rechace la palabra del Señor, simplemente, hermano Lucas, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Muchos se pueden haber bautizado. Muchos pueden haber declarado que se han arrepentido de sus pecados. Pero si no están dispuestos a obedecer los mandamientos del Señor, si no están dispuestos a poner el corazón en obediencia a las ordenanzas del Padre, esa persona simplemente no ha nacido de nuevo. A ti te puede gustar mucho y agradar muchísimo el cantar, el orar, el adorar al Señor. Te puedes sentir muy bien sirviendo en tu iglesia, haciendo trabajos para la congregación que tú perteneces. Pero si tú no estás dispuesto a obedecer los mandamientos del Señor, quiero decirte, tú no has nacido de nuevo. Puedes orar, puedes ir todos los días a los cultos, pero si no quitas el corazón de piedra y dejas que el Creador ponga un corazón obediente a sus mandamientos, entonces usted necesita nacer de nuevo, porque nacer de nuevo es pasar de muerte a vida, de desobediencia a pasar a la obediencia, y eso debe notarse en nuestras vidas, la obediencia manifestada en nosotros a la palabra de nuestro Dios, porque nacer de nuevo es cuando el Señor pone su semilla, que es su palabra nos engendra, nos hace nacer, luego envía su espíritu, y es su espíritu, hermano Lucas, el que nos lleva y nos mueve a la obediencia de su bendita y gloriosa palabra. Amén. Muchas gracias, pastor, por haber estado el día de hoy con nosotros, por habernos enseñado por medio de su palabra qué es el nuevo nacimiento. Creo que el día de hoy concluimos este capítulo con una idea clara, entendiendo lo que la palabra nos muestra. Es mucho más de lo que creíamos, es mucho más de lo que pensábamos, es mucho más de lo que tal vez se nos enseñó un día. No es un concepto místico o emocional, o es por medio de palabras que yo declare ese nuevo nacimiento, sino que es la palabra del Señor la que lo genera, es por medio de su Espíritu Santo que somos y somos renacidos, como lo decía el apóstol, ¿cierto?
Es maravilloso lo que la palabra de Dios nos muestra, es maravilloso cuando vamos entendiendo estos misterios. Y creo que esto, pastor, abre una puerta maravillosa para ir tocando muchos temas más, para ir comprendiendo muchos temas más a través de la Escritura. Pero hoy, por hoy, vamos a dar término, vamos a dar cierre al capítulo. Muchas gracias a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas que el día de hoy estuvieron muy atentos a la palabra del Señor, a este capítulo. Pastor, si se puede dirigir a los hermanos para poder ir despidiéndonos ya e ir dando término a este capítulo. Amén. Shalom, que el Eterno les bendiga. Gracias por acompañarnos. Si el Señor nos da vida, será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Si este mensaje, si este espacio fue de bendición para sus vidas, esperamos que nos ayuden a compartir, que se suscriban y si el Señor lo permite, será hasta la próxima semana, el próximo viernes por la noche, próximo Shabbat, inicio de Shabbat, estaremos nuevamente compartiendo la poderosa y hermosa palabra de nuestro Señor. Que el Eterno les bendiga, les enviamos un abrazo grande desde este lugar y esto fue Escrito está. Shalom. Bendiciones.